Bueno, bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy de nuevo a solicitud de nuestra audiencia, a la cual le damos las gracias, la gente que nos ve ahí por nuestro canal de YouTube. Lo de siempre, no se vale que no se suscriba si es primera vez, pero sobre todo no se vale que no le cuente a sus amigos, a sus amigas de este programa de Roberto Alejos Podcast, que solo con suscribirse, presionar la campanita, ven el capítulo semanal. Hay gente que me pregunta en la calle por qué es que ya no subimos. Es porque ustedes no se suscriben, que tienen que andarlo buscando y ver. Todas las semanas tenemos un capítulo. Seguimos en esta dinámica de hacerlo didáctico para aprender un poco. Aprendemos todos de qué es lo que está pasando. A eso le agregamos capítulos extras como el club de lectura con Alfonso Portillo. Esta va a ser bastante político. Vamos a hablar sobre la Constitución Política de la República, este libro de Edgar Ortiz, y sobre la necesidad de entrarle a las reformas constitucionales. Y en este capítulo vamos a ver por qué es necesario entrarle a las reformas constitucionales. Y es que este capítulo yo lo he denominado o sí. Y son temas que, aunque no nos gusten, deberíamos de dejar de llorar sobre la leche derramada, como dicen las abuelitas. ¿Y a qué me refiero? O sí va a haber cárcel en Puerto Barrios. La Corte de Constitucionalidad ya dio al fin la autorización y hay cárcel para dentro de un año exacto, dice el Cuerpo de Ingenieros. Pero este es un ejemplo de cómo judicializamos todo, nos oponemos a todo y lo único que logramos es atrasar las cosas. Porque lo mismo sucede con el aerometro. O sí va a haber aerometro. Ahí está el aerometro construcción. Y a estos dos temas les vamos a dedicar en su momento un capítulo especial para profundizar de qué se trata y qué es lo que conviene y por qué es que se ha tardado tanto. Hoy yo quiero hablarles de tres temas importantes y que al final paran en el más importante. Quiero hablar de qué está pasando con Mazariegos, o sí, él es el rector. Vamos a profundizar en ese tema. Nos guste o no nos guste, ya es el rector de la Universidad de San Carlos. Quiero hablar del Tribunal Supremo Electoral porque o sí hay elecciones. En un año, a estas alturas, estamos hablando ya de quienes pasaron a la segunda vuelta. Ya pasó la primera vuelta, ya hubo elecciones, ¿verdad? Y ese es un tema del que sí quiero profundizar un poco. Y o sí, vamos a tener estadio fútbol. Tenemos más de un año no tener estadio de fútbol. El estadio no llenaba los requisitos de la FIFA. Hoy estamos todos viendo el Mundial sin estadio. O sí va a haber estadio y les voy a explicar por qué y por qué lo atacan tanto al tema del estadio. Y quiero terminar este capítulo uniendo todo lo anterior a un tema que es sumamente importante. Si en lugar de llorar sobre la leche derramada, nos ponemos a trabajar en la elección del nuevo Contralor General de Cuentas, todo esto debería dejar de ser un problema y vamos a ver por qué. En las elecciones de segundo grado es lo que toca, es lo que falta, y para no llorar como hemos estado llorando en los demás puestos, en los demás cargos que ha tocado elegirlos, tenemos que meternos de lleno a trabajar para que llegue a la Contraloría alguien honesto, alguien decente, alguien que de verdad fiscalice y meta preso a los corruptos, que es el tema que aquí no hay modo que se dé. Así que o sí hay que entrarle al tema. Quédense, no se vale que no vean cada uno de los temas. Vamos a tratar de explicarlos cuál es la situación de ellos, pero sobre todo motivar a que le entremos al tema del Contralor y motivar a las reformas constitucionales, que para mí es uno de los temas pendientes en este país. Hablemos del famoso Walter Mazariegos. Nos guste o no nos guste, estén del lado en que estén, aunque realmente es poca la gente que públicamente, o casi ninguna, se va a atrever a decir yo estoy a favor de que Walter Mazariegos siga, ¿verdad? La gente de su equipo, por supuesto, está con él, pero nos guste o no, Walter Mazariegos ya es el rector de la Universidad de San Carlos, ya tomó posesión. Seguir diciendo de que la Corte no resuelve las resoluciones, los amparos y todo lo que se ha metido ahí, no resuelve, que no convoca, que Molina Barreto es el culpable. Estamos tratando de volver a Molina Barreto el nuevo Consuelo Porras, tener discurso, se acabó el discurso de Consuelo, entonces ahora hay que buscar a quién le vamos a echar la culpa de todo el pasado.
Yo soy uno de los que más atacó a doña Consuelo, realmente uno de los más contentos de que ya no esté ahí. Insisto en invitar al nuevo fiscal para que hablemos de si va a hacer cambios realmente fuertes y si realmente va a haber una lucha contra la corrupción, pero no podemos seguir en esa batalla y en esa queja. ¿Qué pasó con Walter Mazariegos? Todo lo que hizo lo estudió previamente, cada paso que fue dando se fue cubriendo legalmente. Y entonces no importa qué metamos a las cortes, qué le pidamos a la Corte Constitucional que resuelva, la Corte conforme a la ley y conforme a la Constitución va a tener que tomar la decisión de que esos recursos que se metieron ahí no tienen cabida en la Corte de Constitucionalidad. No están violando la Constitución, incluyendo el famoso finiquito. El finiquito está en una ley ordinaria, como está en la ley electoral, pero la Constitución habla de la presunción de inocencia. Todos los que hemos dicho que el finiquito no debería ser un requisito para ser candidato a algo, ¿verdad? No podemos ahora venir a decir que con Mazariegos hay que hacer una excepción. En la universidad, tener finiquito no es requisito y eso no se lo inventó Mazariegos, siempre ha sido así. 2, si le preguntamos a la Corte de Constitucionalidad entre qué prevalece más, si la Constitución de la República con la presunción de inocencia o una ley ordinaria que exige el finiquito para tomar posesión, la Corte nos va a decir que la Constitución está por encima de las leyes ordinarias y que la presunción de inocencia está por encima de tener un finiquito. Porque el finiquito es ese documento, esa certificación temporal de que no tengo ningún juicio abierto. Pero una sola denuncia abre un juicio, abre un proceso de investigación y la Contraloría ya no da finiquito. Eso no es realmente correcto y hemos estado peleando contra eso y vamos a ver en otros temas por qué no. No lloremos sobre la leche derramada. Aquí realmente la Corte de Constitucionalidad, como ustedes se recuerdan, hay 2 magistradas titulares que están del lado progresista, si lo queremos ver de esa manera, la magistrada nombrada por el presidente de la República, la magistrada electa por el Colegio de Abogados, que con claridad están en este sector progresista que ha peleado por los cambios y por llevar gente diferente en el tema. Y en el caso de la San Carlos lo que hicieron fue tratar de no convocar a reuniones para no entrar al caso porque sabían que el caso estaba perdido mientras conseguían un tercer voto. Hay 2 magistradas del otro lado. La electa por la Universidad de San Carlos, que lógicamente va a estar defendiendo el proceso que la Universidad de San Carlos hizo, ¿verdad? De ese lado. Y la electa por la Corte Suprema de Justicia, que es otro tema del que hemos hablado infinidad de veces. Es una batalla perdida. La Corte no cambió absolutamente en nada. Es muy poco lo que cambió comparado con la Corte anterior. Entonces, el 5º magistrado, Roberto Molina Barreto, se convierte en la balanza entre esos 2 sectores, un hombre que ha representado al sector privado, un hombre que tiene años de estar ahí, un hombre que tiene que cuidar su prestigio y sobre todo ahora después de los ataques que tuvo cuando fue electo en el Congreso de la República, tiene que ir dando los pasos con muchísimo cuidado. Ni siquiera con tenis, sino como decía mi maestro Skinner Craig, con pantuflas, mijo, despacito, y es lo que Molina Barreto está haciendo. De hecho, hasta renunció a seguir él viendo los casos de la Universidad de San Carlos. Por lo tanto, ya tenemos que hacer, como dijo Samuel, la batalla, Samuel Pérez lo dijo, la batalla no es legal, la batalla es política. Y la batalla política hay que darla antes, no después de que se pierda la batalla política, que es lo que está pasando aquí. Aquí realmente estamos en manos del Contralor General de Cuentas. El Contralor es el que puede decir: el rector de la Universidad de San Carlos hizo mal uso de los fondos públicos, presentar una denuncia penal, ¿verdad? Asegurarse que el Ministerio Público le dé trámite y entonces quitar a Mazariegos porque se le abrió un proceso penal y no merece estar ahí. Pero estamos en manos del Contralor y nada más. Seguir entre la Corte de Constitucionalidad, repito, es una batalla perdida. Y lo que realmente tenemos que hacer es ponernos a trabajar en las batallas que vienen para evitar que estos problemas que están pasando, como el de la San Carlos, sigan pasando.
Y vamos a ir viendo por qué, sumado a las reformas constitucionales que son inevitables y tenemos que admitirlo de una vez por todas. Urgen las reformas constitucionales en materia de justicia. O sí, hay elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, recién electo, un tribunal realmente nuevo, un tribunal donde hay una persona con mucha experiencia y hay 4 electos después de un proceso del cual ya platicamos, ya sacó el calendario electoral. Otra vez, ¿verdad? No se vale que sigamos llorando sobre la leche derramada. Aquí ya eso de que hubo fraude, de que Semilla ya no existe, de que nunca debió haber participado, eso ya pasó. Ya la gente de Semilla en su mayoría se fueron a hacer un nuevo país, ¿verdad? Un nuevo partido llamado Raíces. Los demás que se quedaron haciendo gobierno no tienen partido, no tienen candidato a la presidencia, no tienen ni siquiera alcaldes, por lo tanto no están en una contienda política como para que los estemos atacando en ese sentido. Los demás partidos políticos ya están en campaña, ya pueden proclamar candidatos desde el mes de noviembre. Y entonces, nos guste o no nos guste, llorar que porque hubo fraude, que Bernardo nunca debió haber sido presidente, que Semilla nunca debió haber participado, eso es llorar sobre la leche derramada y de verdad no se vale. Dentro de un año vamos a estar aquí comentando quiénes pasaron a la segunda vuelta, porque a estas alturas ya pasó la primera vuelta. Estamos a menos de un año de las elecciones de primera vuelta. ¿Y quién es el único que se puede pasear en todo? Otra vez, el Contralor de Cuentas. Porque si el Contralor no le da finiquito a los candidatos, los deja fuera. Es la Contraloría General de Cuentas la que puede manipular la elección y por eso es que voy a insistir mucho en este capítulo en que nos metamos de lleno a lo que viene, a la elección del Contralor General de Cuentas. Porque o sí hay elecciones. Y tenemos que ver de qué manera son elecciones limpias, pero más que limpias en su proceso, limpias en a quién dejan participar y a quién no dejan participar, que es lo que nos ha pasado en otras oportunidades. Se encuentra la forma de parquear a la gente que por campaña anticipada, que por esto, que por lo otro, pero quien realmente los puede parquear, quien realmente puede detener la candidatura es, repito, el Contralor General de Cuentas, no dándoles finiquito, porque en la ley electoral y de partidos políticos está, ahí sí está, como requisito para ser inscrito como candidato, tener finiquito. Bueno, no podemos dejar de hablar del estadio de fútbol. Estamos en pleno mundial y Guatemala tiene más de un año de no tener estadio. Yo no voy a profundizar en ese tema porque no se vale, repito, llorar sobre la leche derramada. Pero ni porque nos llevamos a algunos equipos a jugar allá a la Pedrera con grama sintética y un campo que realmente no llena los requisitos. Después los llevamos a la zona 5, a un peor campo donde apenas caben 5,000 personas, parte de un relleno sanitario. Ni así le pudimos ganar a los países que vinieron a jugar en contra nuestra. Pero, ¿qué es el tema? No hay estadio porque nuestro estadio no llenaba los requisitos de la FIFA para poder competir de alguna manera. Se metió la CDAG a reformar el estadio, a cambiar la gramilla y a cambiar la pista de atletismo y, ¡zas sorpresa!, más de un año con todo parado ahí. Estamos en un mundial donde, por supuesto, nuestra selección no está, nunca hemos ido a un mundial, pero estamos viendo un mundial donde en un país que ni siquiera tiene un estadio principal, ni siquiera tomó una decisión como el ejército, entregó su estadio, lo dio en concesión y ahí probablemente tengamos un estadio privado y hermoso. Pero ahorita yo quiero contarles lo siguiente, o sí va a haber estadio, el Doroteo Guamuch, pese a las críticas de algunos políticos que tienen que hacerlo. Yo respeto que el diputado Chic, que los diputados del partido Voz se pongan a criticar lo que está haciendo la CDAG. Ese es su papel y yo entiendo que eso les da votos. Pero yo quiero explicarles qué es lo que realmente está pasando en el tema del estadio Doroteo Guamuch. La CDAG anterior,
contrató a una empresa para cambiar la gramía y cambiar la pista. Pero resulta que la empresa no tenía ni la representación ni la capacidad para comprar el material, la gramía o el material que exige las federaciones o confederaciones, la FIFA, por ejemplo, para que se convierta en un estadio realmente autorizado por la FIFA. No tenía la capacidad de traer el material para que la pista fuera una pista autorizada internacionalmente para competencias. Todo esto nos llevó a este proceso donde realmente había que demandar a la empresa. Pero miren qué es lo que pasa cuando uno demanda a la empresa proveedora. Primero, esa empresa no puede volver a ser proveedora del Estado. Está bien, pero la construcción se para. Ustedes no tienen idea cuántas obras están paradas porque tienen abierto un proceso judicial. Ya no pueden dárselo a otra empresa porque hay un proceso pendiente de resolver. Muy parecido a lo que pasó en la U, ¿verdad? No podían ir a votar porque estaba pendiente su proceso de resolver quién era el elector. Pues aquí la CDAG finalmente cambió su junta directiva y la nueva junta directiva de la CDAG tomó una decisión que a mí me parece súper correcta. Hizo un acuerdo con PNUD, un organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene la capacidad de poder contratar empresas a nivel internacional para que puedan hacer el trabajo que realmente merecemos los guatemaltecos en un campo de fútbol como el nuestro. El campo Mateo Flores, que le cambiamos el nombre al nombre correcto, Doroteo Guamuch, es un campo antiguo que incluso está protegido como patrimonio nacional. No puede ser reestructurado, no puede ser agrandado, no puede ser tocada su estructura, pero por dentro puede convertirse en un campo de primera categoría y eso es lo que va a suceder. Las críticas son que se va a gastar mucho más. Sí, se va a gastar mucho más. Yo me metí a investigar. Ahora no solo se le va a poner gramía autorizada, una mezcla probablemente entre grama sintética y grama natural, autorizada, la mejor grama autorizada por la FIFA, sino que además de hacerle la pista, también una pista con los materiales autorizados internacionalmente para tener competencias internacionales, se van a cambiar las luces. Por primera vez vamos a tener luces LED que no causan sombra, que es lo que pide la FIFA como una de las mejores iluminaciones que hay para poder jugar de noche una eliminatoria o un partido de la CONCACAF. Pero además se van a cambiar las butacas. Las butacas que se cambiaron no hace mucho apenas tienen un tornillo. Esas butacas se pueden caer en cualquier momento. Y en esta investigación me enteré también de algo. ¿Se acuerdan que aquí entrevistamos a Conred? Resulta que Conred no permite que el estadio se llene, porque no llena las condiciones, los asientos y las salidas no llenan las condiciones según Conred para poderlo llenar. O sea que si tiene capacidad para 50,000 personas, apenas podemos llevar entre 20 y 30, no tengo los números exactos, pero está prohibido por Conred llenar el estadio. La selección jugaba y el estadio no se llenaba. Ahora entiendo, no se puede llenar el estadio porque no llenan los requisitos. Pues este organismo internacional, UNO, está autorizado para hacer compras a nivel internacional, tiene procesos más fáciles para contratar empresas internacionales con experiencia en tema de deportes que no existen en Guatemala, empresas con esa experiencia. 3, todas sus actuaciones son públicas, todas sus actuaciones tienen que ser publicadas, pero además no lo está haciendo de gratis, ¿verdad? PNUD cobra un porcentaje, si no estoy mal, como del 8%, lo cual nos convierte a nosotros en alguien que está contratando a un organismo internacional para que haga las formas de manera correcta, para asegurarse que el estadio llene los requisitos, pero al que le vamos a poder exigir porque le estamos pagando y le estamos abiertamente pagando a alguien que sí lo puede hacer. ¿Qué va a pasar? Es que un estadio con gramía nueva, con una pista de atletismo nueva, que llenan los requisitos internacionales, que llenan los requisitos de la FIFA, un estadio que va a llenar los requisitos de Conred porque no los llena, que al fin se va a poder llenar sin problema de que haya algún accidente y o haya muertos como lo hubo ya en una triste ocasión.
un estadio que va a tener la luz adecuada, un estadio hermoso realmente que nos va a costar más que lo que iba a costar el anterior, sí, pero el anterior ni siquiera se pudo hacer y se quedó a medias precisamente por eso. Así que yo celebro el tema y celebro que los diputados estén fiscalicen, ¿verdad? Pero aquí lo que realmente sucede es que volvemos a caer al mismo tema. Estamos en manos del Contralor General de Cuentas, porque no es esta nueva junta directiva. Esta nueva junta directiva hay que fiscalizarla, hay que darle acompañamiento, hay que fiscalizar al PNUD, hay que fiscalizar a la CDAG, pero la junta directiva que dejó el trabajo tirado ya tiene denuncias de la Contraloría de Cuentas por haber hecho mal su trabajo, pero es la Contraloría la que tiene que meter preso a alguien si se robó el dinero. Es la Contraloría la que tiene que poner la denuncia ante el Ministerio Público si alguien hizo mal las cosas. Es la Contraloría, que en esta ocasión me consta, ya tiene denuncias contra la antigua Junta Directiva de la CDAG, la que tiene toda la responsabilidad. Y por eso volvemos a caer en lo mismo. No podemos elegir a cualquiera en la próxima elección de Contralor General de Cuentas. Seguimos en el mismo tema, la importancia de la elección del Contralor General de Cuentas. O sí, hay que meterse a la elección del Contralor General de Cuentas, al proceso de elección. Estamos a pocos días que el Congreso de la República juramente a la comisión de postulación. Seguimos en lo mismo. Una comisión de postulación, solo que esta vez no está metido el Colegio de Abogados, esta vez están metidos dos colegios. Un colegio de contadores y auditores públicos y un colegio de carreras afines. Ambos van a votar, aunque usted no lo crea, parece mentira, si no se vale, pero así es. El de carreras afines tiene más votos que el de contadores y auditores públicos, pero los dos votan y tienen que votar para elegir integrantes de la comisión de postulación junto con los decanos de las facultades de ciencias económicas de todas las universidades. Una comisión que tiene que presidir, porque así lo van a hacer, ahí van a ver, el rector de la Universidad de San Carlos. Todo se conjuga, todo se une, y por eso es que es urgente, necesario, esencial, y ahora no hay pretexto para no entrar en las reformas constitucionales. Por la reforma constitucional, aunque le entremos, aunque la aprobemos, vamos a empezar con hablar de este tema en el Club de Lectura con Alfonso Portillo, vamos a tocar los libros y la gente que está aprobando la reforma, pero no es retroactiva. Tenemos que ir a la elección de Contralor con ese proceso que está en la Constitución, ese proceso que está en la ley de comisiones de postulación, pero tenemos que ponerle mucha atención, porque en este capítulo hablamos del rector, ¿verdad? Hablamos del Tribunal Supremo Electoral y las próximas elecciones. Hablamos de la CDAG y su contratación al PNUD para hacer un estadio como el que nos merecemos. Y en todos, el Contralor General de Cuentas tiene la última palabra y la manecilla para manipular todo. Por lo tanto, nos tenemos que meter a fiscalizar, pero a fiscalizar de verdad, a entrarle, a presionar, a observar. Y no se vale que no nos quejemos y que no pongamos la denuncia antes de elegirlo. No podemos repetir este tema de que una vez que se eligió el Contralor, lloremos porque no era el que queríamos, lloremos porque lo hicieron por fraude, lloremos porque todo fue manipulado. Estamos a tiempo de ser parte de la fiscalización de este proceso que está por empezar para elegir Contralor General de Cuentas. No nos quedemos afuera. Yo realmente quiero dejarles ese mensaje porque no se vale. Aquí es noticia. Vamos a entrar a las reformas constitucionales, ya está decidido, somos un buen grupo constituyentes, hay bastantes abogados que le quieren entrar al tema, políticos que están conscientes, lo vamos a hacer ahora que ya pasaron las elecciones de segundo grado, pero hay que hacerlo. Pero tenemos que meternos fuertemente al tema de la elección del Contralor General de Cuentas. Es que él puede parar cualquier candidatura, él puede meter preso a cualquiera, él puede meter una denuncia contra cualquiera. Aunque parezca mentira, es una persona que tiene en sus manos muchos procesos e inclusive de gente que ya dejó el gobierno. Tiene 20 años de acuerdo a la Constitución para presentar una denuncia contra cualquier corrupto. Busquemos a alguien que de veras lo haga,
que de veras presente denuncias penales contra los corruptos, que de veras presione al nuevo Ministerio Público, ahora que hay un nuevo Ministerio Público, para que hayan juicios en contra. Alguien que sea honesto, honrado, con amor a este país, y no alguien que vaya a usar el instrumento del finiquito para parar, ¿verdad? Como ha sucedido, una elección, una candidatura, o para meter las manos, o para no meterlas, como está sucediendo en otros casos. Así que estamos en manos del Contralor, démosle la importancia que hay que darle. Yo les cuento que hay países como Taiwán, donde la Contraloría General de Cuentas es otro organismo del Estado, es electo públicamente. Así de fuerte debería ser la Contraloría. ¿No lo es? Entonces participemos de lleno en la elección que viene. En octubre tenemos que tener ya un nuevo Contralor y debe ser probo, honesto, fuera del alcance de la clase política y sobre todo fuera del alcance de los corruptos y fuera del alcance de aquel que quiera manipular todo lo que viene. No se vale de verdad que no hayan llegado hasta aquí, no se vale en serio que no le cuenten a sus amigos, pero sobre todo no se vale que no celebremos que vamos a tener un buen estadio, que no celebremos que por fin va a haber una cárcel de alta seguridad, que van a haber elecciones en menos de un año. No se vale que no lo hagamos, pero de verdad tampoco se vale que estemos llorando sobre la leche derramada. No quiero volver a ver esto cuando no podamos elegir un buen contralor. Quiero que celebremos que el nuevo contralor es una persona que de verdad va a hacer las cosas como lo espera la población, con honradez, con verdadera fiscalización, pero sobre todo con amor a cambiar las cosas en este país y sobre todo a evitar la manipulación. La verdad que no ofendimos a nadie. Yo estoy de acuerdo con la fiscalización, señores diputados, y si quieren hablamos del tema. Vamos a profundizar de temas como el aerometro y otros proyectos que hay en el tema de movilidad. Quisiera hablar con el fiscal, quisiera hablar con el ministro de Gobernación. Hay muchos temas que a la gente le interesan, pero sobre todo disfrutemos ahora de lo que está sucediendo. La gente realmente se vuelve increíblemente loca con el tema de fútbol, el deporte más popular del mundo, la atracción más popular, pero hay razones económicas, políticas y sociales que hacen que esto sea así. Así que, si usted se sintió ofendido, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.